Buenas noches, hermanos. Este, Buenas noches. hoy nos reunimos otra vez para continuar con el discipulado. En esta ocasión estamos hablando del libro de Tesalonicenses. Y bueno, el día de hoy vamos a ver el capítulo 2. Y bueno, primeramente vamos a orar para que Dios nos guíe y nos ayude a que la palabra sea expresada de manera correcta y que nos ayude a entenderla y para saber ponerla por obra, ¿no? Bendito Dios, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que nos guíes, Señor, que nos hables, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor, para que sea hablada y entendida tu palabra, Señor. Te lo Sí, Señor. pedimos en el nombre de tu Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, de poder oír y hablar de tu palabra, Señor. En el Sí, nombre de Señor. tu Jesús dejamos este momento. Amén. Amén. Así Bueno, sea. hermano. Amén. Fíjese que este libro de Tesalonicenses es una carta muy bonita. Eh, Como recordamos la semana pasada, aquí Pablo está hablando de que aun cuando él tuvo problemas para hablar la palabra, estas personas escucharon de ello, de lo que Pablo les hablaba y recibieron la palabra creyendo, teniendo fe en lo que Pablo decía, ¿no? Y quiero recordar unos versículos del capítulo 1. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, porque conocemos, hermanos amados, amado de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y en el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya y que han creído, ¿no? Y ahí está hablando, ¿no? Que decía, nosotros ya no era necesario que habláramos, porque ustedes mismos, con su ejemplo, predicaban la palabra, ¿no? No solamente la hablaban, sino que también la vivían y los demás lo podían ver, ¿no? Entonces, Pablo está hablando de cómo habían creído y aceptado la palabra del Señor estos tesalonicenses, ¿no? Y esta carta va dirigida a ellos, primeramente porque Pablo estaba preocupado por ellos, qué había sucedido con ellos cuando recibieron la palabra. Como Pablo ya no había podido ir con ellos, estaba preocupado qué estaba sucediendo en sus vidas, si se mantenían firmes. Entonces, de aquí nace esas palabras que Pablo les expresa a ellos, ¿no? Y en el versículo 1 del capítulo 2, ya entrando en el tema, dice así, hermanos, en el 1, 1 y 2 voy a leer. Hermanos, bien saben, lo voy a leer no es la Reina Valera, es la Nueva Traducción Viviente. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. En medio de todo lo que estaba sucediendo Pablo, él no se amedrentó y él seguía hablando la palabra, ¿no? Pablo enfatiza que a pesar de que todo lo que estaba pasando, ellos se mantuvieron firmes y confiados en el Señor. Y esta confianza en el Señor y ¿cómo puedo decirlo? Persistencia o convicción de predicar la palabra dio su fruto. Y se dio su fruto en estos hombres y estas mujeres que escucharon la palabra, ¿no? Y fíjense, Pablo anteriormente había sido encarcelado, lo cual podía crear un argumento para que desacreditara a Pablo, ¿no? Es decir, él ya había pasado por encarcelamiento, él ya hablaban mal de él algunos judíos y otras personas para que desacreditar su evangelio y poner en duda lo que él decía, ¿no? Pero sin embargo, en medio de una gran lucha, ellos insistían en comunicar las buenas nuevas aún con toda esa situación adversa que Pablo estaba viviendo y la situación que los tesalonicenses pudieron estar observando alrededor de lo que pasaba con Pablo y con Silas, ellos escucharon la palabra de Dios, hermanos. Y es ahí algo muy relevante, ¿no? Eh, Ahí se puede ver que no fue por fuerza humana, ¿no? Aunque Pablo se mantenía persistente, el hecho de que esos corazones estuvieran dispuestos a escuchar a Dios es porque el Espíritu Santo ya empezaba a trabajar en estos hombres y en estas mujeres, ¿no? Dice en el versículo 3: nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie.
Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo, ¿no? Y aquí Pablo pone un claro mensaje, ¿no? De que lo que Dios le estaba dando a ellos es lo que estaban predicando, ¿no? Era la voluntad de Dios que se predicara el Evangelio y insisto, esa era la convicción que tenía Pablo. ¿Y por qué lo aclara? Porque no había ninguna mala intención de ellos, es decir, buscaban que lo reconocieran, buscaban que lo adularan o había alguna mala intención o algo oscuro detrás de todo lo que Pablo quería y decía para que obtuviera un beneficio. Pablo lo aclara, oye, no, no hay nada de eso, ¿verdad? Al contrario, todo lo que Dios me confió, eso les estoy diciendo a ustedes. Y eso es muy lindo, hermanos, porque a nosotros nos es confiada la palabra del Señor. Nosotros la creímos en algún momento y esa palabra que nos ha sido dada y que Dios nos ha confiado que nosotros la prediquemos, así de esa manera en la cual nuestro único fin es agradar al Señor. Ese es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Yo estoy haciéndolo porque el Señor así me lo ha dicho, ¿no? Y Dios es testigo que no tengo ninguna mala intención o algún beneficio, ¿no? De igual manera nosotros, ¿no? Nosotros, por el amor que le tenemos a nuestro Señor, prediquemos la palabra, ¿no? Y, y ese es el mensaje principal donde Pablo está refiriéndose a ellos, porque oyeron, porque creyeron, porque tuvieron fe de lo que se les ha dicho. Eso es importante, ¿no? Y es el fruto que ellos vieron en su momento, ¿no? Pablo habla de que no buscaba agradar a los hombres. Cuando Juan el Bautista predicaba la palabra, fíjense que dice algo muy importante en los primeros mensajes que tenía Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí lo que da a entender cuando dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio, no tratamos de agradar a la gente. Es decir, el Evangelio no se va a moldar a las situaciones que estén pasando, ¿no? Es decir, si alguien se siente ofendido porque la palabra dice que te debe de arrepentir de tus pecados, no se va a moldar a decir, bueno, nada más recíbelo, ¿no? O bueno, escúchalo, o bueno, de vez en cuando ora, ¿no? Pablo está hablando tal cual como es el Evangelio, ¿no? Y pongo el ejemplo de Juan, cuando dice, el mensaje es, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significaba que la gente que escuchaba ese mensaje tenía que entender que tenía que cambiar su forma de pensar y de actuar. Tenía que entender que ahora iban a depender, o más bien, tenían que saber que ellos dependían de Cristo y que nada podían hacer sin Él. Entonces, cuando ese mensaje se le predica a la gente, muchos no lo quieren recibir. No quieren recibir a Jesús como su Salvador, ni mucho menos como su Señor, que es hacer lo que Él nos está pidiendo. Ahora sí que nosotros irnos haciendo la forma de lo que la palabra de Dios nos pide que nos vayamos transformando, ¿no? Que día a día vayamos renovándonos nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. El Evangelio no es, para muchos es muy fácil ser recibido. Y eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y dice, yo no lo hice para que agradarles o decirles cosas que ustedes creyeran que iba a ser bonitas o agradables para sus oídos. Sin embargo, que el mensaje llegó claro, como debe ser, y ellos la creyeron con fe. Y eso es lo que regocija a Pablo cuando habla esa palabra, ¿no? Dice, y dice que Dios examina nuestros corazones y que nunca, que Dios es testigo de todo lo que están haciendo. ¿Sí? Y quiero poner un ejemplo, ¿no? En Mateo 3, 16 al 17 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y más adelante, en Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún estaba hablando de Jesús, Pedro, perdón, cuando está hablando de que está viendo a Jesús transfigurado, se apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y esa palabra, eh, si la meditamos, escúchenlo.
todo lo que Jesús dijo y hizo están escritos en los evangelios. Esos evangelios son los que Pablo escuchó, leyó y creyó, y ese es el mensaje que está hablando, ¿no? Cuando escuchamos el evangelio de Pablo, cuando escuchamos las palabras que está diciéndole a los tesalonicenses, ellos están obedeciendo el ejemplo, o más bien están obedeciendo lo que Jesús en algún momento dijo. Escuchen. Por lo tanto, allí es como podemos agradar al Señor, hablando y viviendo la palabra como Jesús la dijo, ¿no? El mensaje de Pablo era agradarle al Señor. Por lo tanto, esa forma de agradarle al Señor era hablar la palabra del Señor. Y más adelante lo dice, ¿verdad? Que no solamente era hablar, sino también era practicar. Por eso lo recordamos en el capítulo 1, ¿no? Cuando decía, nosotros no tenemos más que decir porque ustedes mismos han sido testigos y que en Macedonia, en Acaya, han visto lo que está sucediendo en sus vidas, ¿no? Voy a leer el versículo hoy, el versículo 6. Perdónenme, sí, sí. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiésemos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Pablo aquí está diciéndoles, ¿verdad? O sea, yo no les exigí nada, ¿verdad? No les, teniendo un derecho, yo no les pedí que ustedes, como dice Pablo, se centró en el interés de la predicación de la palabra, no buscando alabanza de los hombres, no fue exigiéndoles algún derecho, sino al contrario, dice, los cuidé como una madre, ¿no? Miren, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Él pone mucho el ejemplo, dice, los cuidé como una madre, y después dice, los cuidé como un padre, ¿no? Y cuando vemos esos ejemplos, eh, y, y si pensamos en un ejemplo de una madre y de un padre, ¿no? Una madre escucha, está atenta a la situación que está pasando sus hijos, trata de solventar o ayudarlo en las situaciones que se encuentren las personas que están ahí, ¿verdad? Les ponía atención a esa gente, ¿no? Y eso es lo que Pablo le está recordando, ¿no? Los trataba con amor de Cristo, ¿verdad? Los reflejaba el amor que Cristo tenía por ellos, Pablo, ¿no? Y es algo muy bello, hermanos, porque él amaba lo que ama a Dios, insisto, ¿no? Él am- sabemos muy bien y todos lo decimos, ¿no? Dios me ama, Dios me ha tenido misericordia, pues Pablo lo estaba demostrando a los tesalonicenses. Y quiero que recordemos las palabras cuando dice Pablo, imítenme a mí, ¿no? Más adelante lo vamos a ver también en Filipenses, ¿no? Filipenses lo menciona en un versículo. Sí, así como él mostraba el amor a su iglesia, Pablo nos está dejando esas palabras, ¿no? Para que nosotros aprendamos también a mostrarle ese amor a la iglesia de Dios, ¿no? A amar lo que Dios ama, ¿no? A su iglesia, ¿no? Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestras vidas. Tanto llegamos a quererlos, ¿no? Y Pablo le está diciendo, miren, no solo nos dedicamos a hablar la palabra, y platicábamos ahora en las conferencias, ¿no? Que una de las características fundamentales del discipulado es un acompañamiento constante, ¿no? Es una relación intencionada con aquellos que le estemos predicando la palabra del Señor. Esa convivencia entre los hermanos nos ayuda a hablar de la palabra de Dios y a ir madurándonos entre nosotros mismos, ¿no? Cada uno que tiene una función en el cuerpo de Cristo, uno mutuamente nos vamos fortaleciendo, ¿no? Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está diciéndoles que no solamente llegamos con un mensaje, sino que tratamos de dar nuestra vida, ¿no? Y insisto, ¿no? Cuando nos entregamos completamente a alguien es porque lo amamos, ¿no? Porque amamos querer su cuidado, querer su seguridad, querer su bienestar, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tanto llegamos a quererlos, ¿no? Y Pablo, insisto, eso es lo que no podemos amar lo que no conocemos. Si conocemos a nuestro Señor, cada vez nos involucramos más en lo que Él dice, en lo que Él siente, y que nuestro corazón se va haciendo, sincronizando a lo que el Señor eh, quiere, pues nos va orillando, nos va mostrando el amor que le debemos tener a su iglesia, ¿no? Y el cuidado que le debemos tener a cada uno de los miembros, ¿no? Entonces aquí Pablo nos pone ese ejemplo de amor, insisto, amando lo que Dios ama, ¿no? En el 9 dice, recordarán, hermanos,
nuestro esfuerzo y fatiga para proclamar el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ahí Pablo ya les dijo, los he querido tanto, he tratado como una madre cuida y los amamanta, les da el alimento que necesitan. Y quiero recordarles que yo no he sido ninguna carga para ustedes, ¿no? Sino al contrario, y día y noche nos esforzamos para no ser para ustedes algo que se les dificulte, ¿no? Algo que tienen que ustedes que cargar a lo mejor y que para ustedes que son ahorita jóvenes espiritualmente a lo mejor se les puede ser un poco difícil. Pablo les recuerda, quisimos no ser una carga. Y miren, hay una parte que donde dice en la palabra, ¿no? Esforcémonos, esfuérzate y sé valiente, ¿no? El llevar nuestra vida, el cumplir con nuestras obligaciones que tenemos de manera natural o normal y seguir esforzándonos para buscar de Dios, para oír de la palabra del Señor, para estar en el cuerpo de Cristo funcionales, requiere esfuerzo, hermanos. Eh, no es algo sencillo, pero aquí nos está diciendo, ¿verdad? Sí. Hermanos, nuestro esfuerzo y fatiga para proclamarles el Evangelio de Dios. Me acuerdo mucho de un hombre que decía, ¿verdad? Debemos esforzarnos y trabajar duramente, ¿verdad? Que ya llegará el momento en el que descansemos en el Señor, pero ahorita el tiempo es esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, tanto en nuestra vida normal o secular, por decirlo de una manera, como en la obra, en la predicación de la palabra del Señor. Puede ser que ya habrá días en que nos sintamos cansados, pero si nos esforzamos, el Señor está viendo eso. El Señor le agrada que nos esforcemos también en su obra, ¿no? Y obviamente eso trae un fruto, trae una recompensa para el cuerpo de Cristo, ¿no? En el 10 dice, ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna que los llama a su reino y a su gloria. Y miren, hermanos, aquí es algo muy bonito, ¿no? Los hemos animado, consolado y exhortado. Yo creo que en algún momento eh, todos hemos pasado por alguien que quiere escuchar un consejo y a lo mejor Dios ha permitido que nosotros lo den. Y yo quiero poner el ejemplo donde yo lo he recibido, ¿no? Tanto cuando a veces lo notan en mí como también cuando lo pregunto, ¿no? Y he recibido animación, me han animado, me han consolado y me han exhortado, ¿no? Eh, y me ha ayudado a tener claridad en el camino del Señor. Mm, Pongo ese ejemplo porque yo creo que siempre todos lo necesitamos en algún momento. Por eso somos cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando una parte del cuerpo se duele, dice que todo el cuerpo lo siente, ¿no? Cuando una parte está sufriendo, una parte de nuestro cuerpo, un dedo chiquito, lo golpeamos, todo el cuerpo lo siente. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo tiene una necesidad, dice, hay que animarnos y hay que consolarnos y hay que exhortarnos, ¿no? Decir, mira, ánimo, el camino del Señor a veces es difícil, pero nunca estamos solos y Dios está con nosotros y hay que seguir adelante. Eso es lo que Pablo nos está dejando como ejemplo, ¿no? Siempre animándonos, consolándonos y exhortándonos. ¿Para qué? Para una vida digna de Dios que nos llama a su reino y gloria. En Filipenses, que era lo que les decía hace rato, 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ese ejemplo muchas veces nos ayuda a todos, hermanos. Una vez me pasó, insisto, yo veía a un hermano que este, le hablé una vez por teléfono y yo tenía unos problemas en mi trabajo y me sentía muy enojado y la verdad, yo estaba muy molesto y sentía el derecho de querer reclamar lo que yo creía que era justo para mí, ¿no? Y cuando me acuerdo que hablaba con este amigo, veía que él tenía también sus problemas en su trabajo, pero veía su comportamiento tranquilo, sereno,
con respuestas amables, este, afable en su forma de actuar. Y la verdad a mí me llamó mucho la atención su forma de actuar, donde me hizo ver que lo que yo estaba queriendo hacer no era correcto, sino al contrario, ¿verdad? Era posible tener ese tipo de comportamiento con la gente que es difícil. Y así podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De hermanos que han pasado por situaciones de salud y que dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿no? O cuando pasan por situaciones económicas, el testimonio de ellos nos ayuda a saber que el Señor está con nosotros constantemente, ¿no? Ahí es donde podemos ser imitadores cuando vemos cómo Dios actúa en la vida de los demás, ¿no? Y es algo aquí importante. Nuestra meta debe ser que vivamos una vida digna de Dios, que nos llama para su reino y su gloria. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Esa es nuestra meta. Llevar una vida digna que nos llama a su reino y su gloria, la gloria del Señor. ¿Es una lucha constante? Sí. ¿Es una batalla que tenemos hasta que Dios nos llame? Sí. Pero el Señor nunca nos deja solos. Él siempre estará en nuestra vida, Él siempre nos va a ayudar y como en su misericordia y en su gracia nos pone gente, insisto, para animarnos, consolarnos y exhortarnos. Gracias a Dios por ese cuerpo de Cristo que sabiamente Dios hizo para que cada uno de sus miembros se pueda mantener con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos da, mantenernos en el camino. E insisto, este comportamiento siempre nos va a exhortar tanto a los que tenemos años como los jóvenes espiritualmente. No sé si hasta el momento aquí hay algún comentario, alguna duda, hermanos. No, todo bien. ¿No? Bueno, continúo. En el 13. Así que no dejemos dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y fíjense, la palabra actúa eficazmente en los creyentes, ¿no? La palabra tiene poder, hermano. La palabra puede transformar vidas, eso lo sabemos, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Ellos recibieron la palabra con fe y creyeron que la palabra que Pablo les decía era palabra de Dios. Siempre me ha gustado el ejemplo de los de Berea, ¿no? Lo hemos mencionado en varias ocasiones en la iglesia, ¿no? Que los hombres de Berea eran más nobles porque ellos escuchaban la palabra y la comparaban contra la escritura y ellos se daban cuenta que era verdad. Ponían a prueba lo que escuchaban y al ver que era real, ellos la tomaban por propia, ¿no? Esos hombres estaban tomando la palabra de Pablo como palabra de Dios. Estaban escuchando que lo que ellos decían de Cristo lo estaban creyendo. Y como ellos la recibían y la creían, había poder en su palabra. Por eso, ese ejemplo que decían, ¿verdad? Que ellos ya se veían una vida transformada en la vida de los tesalonicenses, porque la palabra que se recibe con fe y que la quieren poner por obra tiene poder para cambiar vidas. Y eso yo creo que es lo que muchas veces debemos orar, ¿no? Que cuando hablemos la palabra del Señor, la gente tenga el corazón preparado para que ellos la escuchen y que la reciban como debe ser, ¿no? Fíjense, en el Salmo 1, en el versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí la palabra, cuando la recibimos y la creemos, obviamente, pues la tenemos constantemente en nuestro corazón y la meditamos y decimos, el Señor dice esto, el Señor me pide que cambie esto de mi vida, eh, me muestra lo que tengo que mejorar o en lo que tengo que trabajar. Y estás meditando en la palabra, ¿no? De tal manera que la quieres poner por obra, ¿no? Eso implica cambio de pensar, por ser renovar nuestra mente, renovar su forma de pensar. Eso es lo que esa palabra nos va llevando, ¿no? Y lo dice, que da como fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es como árbol plantado en corrientes de aguas. Pensaba en la mañana, me recordaba mucho de la palabra de cuando que nosotros somos los pámpanos y nosotros estamos pegados a la vid, ¿no?
Y pensaba, bueno, si yo estoy pegado bien al Señor, yo voy a dar fruto. Fíjense que cuando nos estamos pegados a la vid, es inevitable que no demos, es inevitable y vamos a dar fruto. Es decir, la consecuencia de estar pegado a Dios es que vamos a dar fruto. No es de que si yo estoy pegado y me esfuerzo voy a dar fruto. No, no, no. Estoy pegado a la vid porque estoy escuchando su palabra, porque estoy orando, porque estoy buscando al Dios y por consecuencia voy a dar el fruto que Dios quiera que dé. Así como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que en todo momento estamos recibiendo palabra del Señor, la estamos meditando, estamos orando y estamos buscando su rostro, inevitablemente vamos a reflejar a Cristo, hermano. Eso tenlo por seguro, ¿no? Eh, Cuando dice, ¿no? Comes mucho, la pancita se nota, ¿no? Así la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, estamos constantemente buscándola y oyendo, va a dar fruto porque va a dar fruto. Estamos pegados a la vida, ¿no? Ese árbol plantado junto a corrientes de agua viva. En Filipenses 2:13 dice, porque de Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer. Entonces, cómo Dios va a poner en nosotros el querer como el hacer? Sino que yo, si no es porque estamos oyendo su palabra, sino porque estamos orando. Una vez decía un predicador y me gustaba mucho, dice, mientras más me acerco a Cristo, más me doy cuenta de mi dependencia de Él. Mientras más me acerco a Cristo, más débil me doy cuenta que soy. Mientras más me acerco a Cristo, más necesito de Él. Entonces, ¿cómo va a poner nosotros en Dios el querer como el hacer por su buena voluntad? Si no es porque estamos con Él. Estamos escuchándolo y oyéndolo. Entonces, ahí es donde nosotros, pegados a la vid, vamos a hacer la buena voluntad del Señor. Esos hombres, cuando escucharon la palabra del Señor, vieron que era palabra del Señor, porque dice él, que la aceptaron no como palabras humanas, sino como palabra de Dios, y se pegaron y se afianzaron en esa fe y empezaron a dar fruto, hermano. Eso es algo hermoso, esa promesa, pegados a la vid, indudablemente vamos a dar fruto, ¿no? La palabra de Dios promueve el amor, el arrepentimiento, la negación del yo, la mortificación. Yo decía, "Ay, ¿qué significa la mortificación? Es hacer morir las obras de la carne, consuelo y paz. ¿Cuántas veces no necesitamos ese consuelo y esa paz que necesitamos del Señor? Amén, hermanos. En el versículo 14 dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquen a los no judíos para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llega al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. A ellos no les importó pasar por lo que estaban pasando. Estaban firmes en lo que habían creído. Como sabían que era palabra de Dios, sabía que iba a dar su fruto. Por lo tanto, ellos estaban conscientes de la venida de Cristo. Ellos sabían que en algún momento Cristo vendría y vendría por su pueblo. Por eso ellos estaban convencidos de que si estaban pasando por adversidades, eran situaciones que Dios sabía que tenía conocimiento, pero que Él tendría control de cada una de ellas. Eso es lo que, insisto, eso es lo que a Pablo también le regocijaba, ¿no? Porque cuando estaba preocupado por ellos y ve él y oye por medio de Timoteo el buen testimonio, se da cuenta de que ellos estaban, sin importar lo que estaban sufriendo, la palabra de Dios estaba viva en sus corazones. Fíjense, Pablo le dice a los tesalonicenses que rechazar el evangelio ya es algo malo. Aquellas personas que estaban amedrentándolas o dañándolas para que no oyeran el mensaje, porque precisamente ellos no estaban recibiendo ese mensaje. Dice, es algo malo, pero interponerse en el camino de los demás y evitar que lo escuchen y crean y alcancen la salvación
es algo terrible, porque dice, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Y si de por sí el no escuchar el evangelio y ahora hacer que los demás no lo oyeran, era algo terrible, ¿no? Y Pablo le estaba recordando cuán complicada o cuán difícil iba a ser para ellos vivir esa situación, ¿no? Por eso Pablo le decía, manténganse firmes en la palabra del Señor. Escuchen y prediquen la palabra porque habrá gente que también que lo va a escuchar, ¿no? Dice Pablo anhela ver a los tesalonicenses. En los últimos versículos dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, como ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? Alegría o corona delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga. ¿Quién más sin ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Y Pablo cierra este capítulo diciéndoles, ¿no? Que él quería visitarlos. Y esto era para unos tratando de entender, quizás ellos pudieron haber sentido, oye, pues vino Pablo, predicó la palabra y se fue, ¿verdad? Eh, y ya no regresó por nosotros. Pero Pablo le está diciendo, miren, hermanos, he anhelado fervientemente ir a visitarlos, pero no he podido. Aunque no he estado físicamente con ustedes, he estado en espíritu, porque anteriormente decía, en oración y ruego he estado orando por ustedes. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, yo he querido ir, pero no me ha sido posible. Quería recordarles a los tesalonicenses que los amaba, porque anteriormente decía, "Va, los he querido tanto, y he querido ir a verlos, pero Satanás no me lo ha permitido". Y aquí algo muy importante, ¿no? Dice, aquí él le dice que Satanás fue el que no le ha permitido ir. Y fíjense que hay una parte que, que Pablo está haciendo algo muy importante en esto. Cuando el Pablo tiene esa persecución y empieza a tener problemas para poder ir a los tesalonicenses, la historia dice que Pablo es cuando empezó a escribir las cartas, ¿no? Estuvo en la cárcel y también escribió cartas, ¿no? En esas adversidades se deja por escrito los libros de Tesalonicenses. Hay una dudas en que si primero fue el libro de Gálatas, pero sin duda el siguiente fue Tesalonicenses. Si Gálatas fue primero o no, hay duda, ¿verdad? Pero uno de las primeras cartas que escribió Pablo fue Tesalonicenses. Entonces, en esa adversidad, cuando Pablo no podía acercarse a estos hombres, empieza a escribirle la carta y les empieza a decir todo lo que ya hemos escuchado y más, ¿no? Que veremos en otras semanas, si Dios permite. Le está diciendo que los ama, que se alegra porque ellos han recibido la palabra con alegría, han escuchado la palabra de Dios y la han tomado como propia. Todas esas cartas que en algún momento Pablo la intención era decírselas a estos hombres y mujeres, ahora la podemos leer nosotros, ¿no? En ese momento de adversidad que pareciera que Pablo no podía obtener el gusto de poder ir a visitar a sus hermanos en fe, ahora nosotros podemos tener esas cartas también nosotros y oír lo que Pablo estaba viviendo en el espíritu, ¿no? Con sus hermanos y en lo natural, ¿no? Spurgeon también dice, oye, si hay una oposición y si vamos a pensar que es Satanás el que está haciendo, que está poniendo adversidades, dice Spurgeon, sin problema, tú sigue caminando, porque si es obra del Señor, esto va a avanzar. Entonces, cual sea la situación, por adversa que haya sido, uno de los bellos frutos es que la carta la podemos ver ahora nosotros. Y si aún hay oposición, hay que seguir constantes porque a final de cuentas nosotros creemos que Dios tiene el control de todo y va a obtener el fruto que Dios espera, aun cuando haya oposición. Y también Pablo, cuando habla de Satanás y cuando habla que se los ha puesto, anteriormente en Gálatas dice, en Efesios, perdón, cuando habla de la armadura de Dios. Él dice, yo me pongo la armadura del Señor, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, y está hablando de toda la armadura que Dios nos da para poder resistir al enemigo, ¿no? Entonces, aquí nos deja muchos ejemplos, Pablo, de que aun cuando la oposición exista, tenemos armas y tenemos
y hay buen fruto, y hay control, y hay un buen propósito que Dios permite que todo suceda para el bien del Evangelio, para el bien de la obra del Señor. A final de cuentas, hermanos, sabemos muy bien y confiamos que lo que Dios ha determinado que sucederá, va a suceder. Y si nos ha puesto a nosotros en el camino para que vayamos, hablemos y vivamos o llevemos palabra de vida a la gente, se va a cumplir, hermanos. Esa palabra que nos ha confiado a nosotros el Señor, como en Pablo en algún momento se la dio, la tenemos nosotros también. Y fíjense, aquí quiero leerles esto. Debido a que era su gozo, ellos lo alegraban mucho. Pablo recordaba, y eso lo platicaba hace unos días, Pablo platicaba de que recordaba a los tesalonicenses, ellos eran idólatras, ellos tenían otros ídolos, creían en otras cosas, ellos podrían estar en pecado y ellos no les afectaba porque pues, era su forma de vida, ¿no? Pero cuando escucharon la palabra y empezaron a transformar sus vidas, Pablo veía esa transformación y se alegraba y era su orgullo de ellos, de tal manera que era la corona en la cual él se sentía extasiado porque veía esas vidas transformadas y que para Dios era algo agradable, ¿no? Entonces, eso Pablo le satisfacía mucho, ver la obra del Señor, el fruto del Espíritu Santo, obrándose en la vida de cada uno de ellos. Y quiero cerrar con estos ejemplos, ¿no? En el Nuevo Testamento nos enseña que los creyentes fieles recibirán corona cuando Jesús regrese. En 1 Corintios 9:25 dice que los creyentes que corren con éxito la carrera cristiana acabarán recibiendo la corona imperecedera. En 2 Timoteo 4:8 habla sobre la corona de justicia. En Santiago 1:12 habla sobre la corona de vida. En 1 Pedro 5:4 hace referencia a una corona de gloria que nunca se desvanecerá. Y en Apocalipsis 2:10 dice también habla sobre la corona de vida. Todas esas son recompensas que el Señor le está dando a cada uno de los que han creído, a cada uno de los que se han mantenido en el camino y han persistido en la fe. Pero Pablo, y lo repito, Pablo dijo que los creyentes tesalonicenses eran como su corona y también su esperanza y gozo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que decíamos, lo que les mencionaba ahorita? Que aquí están vidas implicadas, hermano, no solamente la nuestra, sino de aquellos que han oído la palabra del Señor, los que por el esfuerzo de predicarla a unos hombres y otros la recibieron, esa corona que Pablo está hablando que le agrada, está implicando vida de otras personas. Entonces Pablo, cerrando con este capítulo un poquito pequeño, eh, él está feliz y demuestra el amor que tiene para con sus hijos, para con los tesalonicenses, ¿no? Que los cuida como madre y como padre, ¿no? Que trata de darles trató de darles todo lo que necesitaban. Y como padre, escucharlos y ayudarlos y fortalecerlos en la fe, animarlos y exhortarlos, ¿no? Para que ellos se mantuvieran. En los capítulos más adelante empieza a reforzar este tipo de cosas, pero eso ya lo veremos en los versículos 3 y 4, ¿no? Pero aquí lo que queremos entrar es que el fruto de la palabra del Señor en los tesalonicenses es notable y Pablo lo resalta en esta carta. Sí, hermanos. No sé si tengan aquí algún comentario. Mis hermanos Ricardo o Gerardo, si quieren algo complementar. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Mira, me llamó mucho la atención el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí una meditación. Cada domingo se predica la palabra de Dios. Cada domingo hay un mensaje que se comparte basado en la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos escuchando el mensaje, debemos de ser como los tesalonicenses. O sea, realmente la estamos recibiendo como palabra de Dios
o lo estamos recibiendo solamente como un consejo espiritual o como una buena, un buen consejo. Y aquí dice que ellos la recibieron, o sea, creyeron que era la palabra de Dios. Y aquí está el primer ejemplo que nosotros debemos de aprender, realmente recibir la palabra como si fuera lo que según es, como es en verdad la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios actúa en nosotros. Y el Señor me estaba recordando el Salmo 19, les voy a leer del 7 en delante. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Y lo primero que dice aquí el Salmo 19, que la palabra de Dios convierte el alma. Y hay otra interpretación, dice restaura, arregla, transforma. Ahorita lo dijiste, hay una conversión, hay una regeneración de nuestra alma. Ya empieza a haber un cambio, empieza a haber un cambio. El testimonio, también es la palabra de Dios, te hace sabio. Dice, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios, los mandamientos, dice que son rectos y te alegran el corazón. Cuando tú lees, te vas a hacer más sabio. Cuando tú lees, vas a alegrar tu corazón cuando recibes la palabra de Dios. Cuando tú ves el precepto de Jehová que dice que es puro, dice que va a alumbrar tus ojos. Quiere decir que ahora vas a tener una visión espiritual más amplia. Vas a poder entender esos secretos que están ocultos y puedes entender también las trampas del enemigo que no podías percibir espiritualmente. El temor de Jehová, dice, el temor es permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Y que los juicios son verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad y es justo. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, tenemos que recibirla primeramente como lo que es la palabra de Dios. Y esa palabra va a ir actuando en cada uno de nosotros, nos va a ir transformando. Dice que nos va a llevar de gloria en gloria. Cada vez vamos a ir creciendo en el conocimiento. Por eso Pablo dice mucho que la palabra de Dios habite abundantemente en nuestro corazón, porque solamente a través de la palabra de Dios va a actuar el Espíritu Santo, nos va a recordar toda la palabra y nos va a ir transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera también de hablar, nuestra manera de sentir. Entonces, sí es muy importante esto, que la palabra de Dios actúe en los creyentes. Esos somos tú y yo. Amén. Amén. Gracias. Otra cosa, ya nada más un breve comentario, el 18. El que dice, por lo cual quisimos ir a vosotros
Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí te pones a pensar muchas cosas. Sobre todo, dice, bueno, Pablo, ¿por qué no reprendiste a Satanás? ¿Por qué no lo ataste en el nombre del Señor y lo echaste fuera? Y ahí nos damos cuenta de que la guerra espiritual no va por ahí, no va por ahí. Pablo nos enseña tú ahorita mencionaste la armadura de Dios, sí, para poder estar firmes, ¿verdad? Y resistir el día malo, ¿verdad? El escudo de la fe para rechazar los dardos ardientes que envía el enemigo. Sí, es cierto, tenemos un enemigo, pero Dios, como lo dijiste, es soberano sobre todo. Yo les voy a recomendar que lean Hechos 16 y 17, donde aparece toda la oposición, todo lo que sufrió Pablo antes de llegar a Tesalónica, cómo lo golpearon, ¿verdad? Lo apresaron, como tú dices. Pero él reconoce en esos dos capítulos que ellos querían ir a Asia a predicar la palabra, pero el Espíritu se los impidió. Aquí en Tesalónica, en la carta Tesalónica dice que ha querido muchas veces, pero el enemigo, Satanás, le estorbó. Yo sé, y tú también sabes, que Dios puede usar hasta el enemigo para estorbarte. Cuando el plan de Dios es otro, cuando la voluntad de Dios es otra, no es que sea más grande el poder de Satanás contra un cristiano, no. A veces Dios permite que se pongan obstáculos para llevarte por un camino que Él ya tiene predestinado, como dices tú. Él sí estaba en la cárcel, ya lo estaba usando Dios esas circunstancias para escribir esas cartas, ¿verdad? Que hasta el día de hoy nos han bendecido la vida y nos han abierto los ojos. Entonces, la forma de resistir, de enfrentar o la guerra espiritual con Satanás, ¿qué dice? Muy sencilla, sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros. Esa es la clave, no andarlo amarrando, ni atándolo, ni decretando, ni proclamando, nada. La verdad es que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de cada uno de nosotros. En Él confiamos, sabemos que su sabiduría, sus pensamientos son más altos que nosotros y sus caminos también son más altos y mejores que los nuestros. Pero es nada más un comentario. Amén. Este, Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Muy bien. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, ¿no? Sí.
Amén. Yo quiero comentar algo. A mí también me llamó mucho la atención el versículo que dice el hermano Ricardo, donde dice que Satanás se lo ha impedido, ¿verdad? Nosotros a veces, por ejemplo, nos afanamos mucho y al escuchar esta palabra, pues ves a Pablo con una convicción de que dice, pues Satanás me lo ha impedido, entonces entiende perfectamente que el plan es de Dios, ¿verdad? Y él pacientemente pues lo acepta porque hay esa conexión con el Señor, ¿verdad? Y sabe perfectamente que los planes de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, cuando nosotros queremos compartir o ayudar o llevar la palabra o a veces ya la compartimos y queremos, a veces nos afanamos tanto que decimos, ay, es que sí, Satanás está poniendo estorbo en esto, ¿verdad? Pero cuando entendemos como Pablo nos lo está explicando aquí, dices, pues hay que tener paz y esperar en el tiempo del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como dice este Chuy, estar pegaditos del Señor. Yo creo que desde que empieza la mañana, bueno, ahora que ya experimentas al Señor y dices, oye, Señor, es que no quiero salir antes sin encomendarme en ti, a ti, sin que tú pongas las palabras en mi boca, que tú me des el discernimiento, que tú me des la sabiduría, que tú me pongas las palabras, que cuando tenga que callar o hablar, o también pues saber que Él tiene el control de todo, e ir, como dijo el hermano, perfeccionándonos en la sabiduría del Señor, ¿verdad? Yo sí me llamó mucho la atención eso, y pues Pablo lo dijo muy serenamente, tranquilo, y a veces, ay, porque a veces nosotros nos afanamos tanto en querer hacer las cosas como nosotros creemos que, que, que deben de ser, ¿verdad? Ir a ayudar o compartir o que querer transformar o llevarle algo a alguien, ¿verdad? Para que pueda entender, ¿verdad? Pero pues los planes de Dios son perfectos y los tiempos están en Él y prueba de ello que nos lo enseña ahorita Pablo, ¿verdad? Que hay que ser sabios y saber cuándo Dios nos dice los tiempos, cuándo debemos de esperar y cuándo debemos de hacer las cosas que Él tiene planeado para servirlo, ¿verdad? Sí me llamó mucho la atención eso de que mencionaron aquí. Y pues sí, hay que estar bien pegaditos de la palabra, como dice Chuy, ¿verdad? Para poder tener ese discernimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tener paz, paz. Correcto. Sí. No, claro que no. Ujú. Amén. Mm. Amén. Bueno, pues si ya no hay algún más comentario, pues vamos a orar, ¿no? Para cerrar este discipulado del día de hoy. Sí. Bendito Señor, gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido estar juntos, Señor, oír y predicar y platicar de tu palabra, Señor. Qué bonito es estar meditándola en conjunto con los hermanos, Señor, dando comentarios, nutriendo, Señor, esta conversación, Señor.
Gracias, Padre, por tu hermosa voluntad, Señor, de que nos permitas tener ese privilegio de escucharte, Señor. Entonces, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerla por práctica, Señor, a estar unidos a ti fuertemente, Señor, y a discipular y a hablar de tu palabra, Señor, y vivir una vida santa y digna como tú nos lo pides, Señor. Sí. Gracias, Señor, por esa bondad y esa misericordia que nos tienes con nosotros. Te bendecimos, bendito Señor. Gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Pues bueno, muchas gracias.